Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa hora. Y vamos a hablar de la palabra del Señor. Pero quisiera hacer una observación entre todos, preguntar esto. ¿Qué les hace pensar cuando tienen 1 hora y 25 minutos de alabanza? ¿Qué les hace pensar cuando hay un gozo incomparable y cuando hay una adoración inquebrantable delante de Dios? Gloria a Dios. ¿De qué los alerta o de qué los contenta? Al menos a mí me dice ese tiempo de alabanza en el Señor, de júbilo. A mí me dice ese tiempo de adoración que Cristo nos está preparando para su venida. Cristo nos prepara, hermanos. No importa el número que seamos en este lugar, el Señor nos está preparando. ¿Qué le hace pensar cuando ve los asientos vacíos de hermanos que tienen que estar aquí y no están? Que la profecía del Señor se está cumpliendo, la apostasía está avanzando a pasos agigantados. Y que el Señor pronto viene. El Señor no tarda su venida. Esto que pasa, hermanos, no es casualidad. Esto que pasa no es porque alguien quiso quedar en casa. Esto que pasa no es porque alguien quiso ir a un parque o estar en un party, no. Es porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Pero escuche la palabra de Dios lo que dice en esta tarde. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si algún siervo hermano dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que siéntase bienaventurado. Siéntase alegre, hermano mío. Porque usted es un siervo de Dios y dice la palabra, bienaventurado es el varón, el siervo, que cuando Cristo venga lo haya haciendo así. Alabando a su Señor, adorando a su Señor. No importa. No se necesita ser un grupo numeroso para alabar a Dios con todo el corazón. Por esta razón dijo el Señor un día, donde 2 o 3 se congreguen en mi nombre, allí voy a estar en medio de ellos. Y Él está en este lugar. Él está aquí. Yo pude sentir en mi corazón, yo pude sentir su presencia, y yo vi que ustedes también. Así que escogieron un lugar especial en esta tarde. Vamos a entrar en la palabra de Dios y le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer el versículo 9 al 13. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en forma de un estudio, y esta palabra, este estudio lo vamos a llamar las 3 etapas de la vida espiritual, donde nosotros vamos a reconocer en qué etapa estamos viviendo. Espero que todos entendamos esta palabra en esta tarde y sepamos en qué etapa de la vida espiritual estamos, de tal modo que podamos llegar hasta la 3ª etapa. Amén. En 1 Corintios 13, 9 dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño,
juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor y esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bendito Dios y Padre eterno. En esta hermosa hora, precioso Dios, me humillo delante de tu presencia, Señor, primeramente reconociendo que no soy nada delante de ti, porque tu palabra dice que yo soy polvo de la tierra. Sin embargo, te doy gracias, amado mío, porque me has dado el privilegio, Señor, de anunciar tu palabra en esta tarde. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú, Señor amado, hagas algo en el corazón de cada uno de nosotros, Padre mío. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida, Señor amado. La pongo a tus pies para que tú la hagas crecer conforme a tu palabra, Señor mío. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque estamos los que tu Espíritu Santo ha convocado a este lugar, y la gloria sea para ti, mi Señor. Amén, Jesús. Tomen su asiento, hermanos. Vamos a hablar de las tres etapas de la vida espiritual. Hay tres etapas que nosotros, hermanos, debemos de reconocer en nuestra vida y que debemos de tratar o de anhelar alcanzar la tercera etapa, que es la que nos lleva a la victoria. Vamos a hablar en esta hora. En el inciso A nos habla de la etapa de la niñez. Estamos hablando de la niñez espiritual. Si hablásemos de la niñez, de la etapa vivencial o cotidiana, conocemos cómo empieza la vida de un niño, ¿verdad? Cuando un niño nace, empieza a hablar, empieza a caminar, empieza a mirar, empieza a anhelar. Bueno, sabemos que un niño habla cosas que a veces no las entiende, y las habla porque escucha que otros las hablan. Sean buenos o sean malas, ellos las aprenden porque son niños. En la vida espiritual, de la misma manera, cuando un niño nace en la vida espiritual, es como un niño cuando nace literalmente. Cuando un niño nace literalmente, no entiende lo que hablan las personas, los adultos, ¿verdad? Un niño de 3 años o de 4 años, nosotros hablamos quizás de problemas, hablamos de soluciones, y el niño solo escucha, pero no entiende de lo que nosotros hablamos, porque es un niño. Así también los niños que nacen espiritualmente empiezan a conocer el camino de Dios. De la misma manera, hay cosas que no entienden, que solamente nosotros los adultos en la vida espiritual conocemos. Pero la Biblia dice que ellos tienen que llegar a madurar también como seres mayores, como seres grandes, como hombres maduros que entienden. El apóstol Pablo aquí nos da, hermanos, en su palabra, nos cuenta una parte de su vida cuando él quizás comenzó a estudiar sobre la ley o sobre las cosas en Cristo Jesús. Él se refiere a lo espiritual porque la Biblia, hermanos, habla de las cosas espirituales. Y él decía, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El apóstol Pablo estaba hablando del tiempo futuro, cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, se acabará lo que hablamos y conocemos y parece que no entendemos. Pero él se pone, hermanos, a dar un consejo con su vida,
Y dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué dice? Pensaba como niño. Juzgaba como niño. ¿Cuántos cuando comenzamos nuestra vida espiritual hacíamos lo mismo? Hablábamos como niños tocante a lo espiritual. Pensábamos como niños tocante a la vida espiritual, a las cosas de Dios. Quizá jugábamos con las cosas de Dios. En parte hacíamos bien, en parte hacíamos mal, pero no entendíamos mucho porque éramos niños espiritualmente. Juzgábamos como niños, dice el apóstol Pablo, yo juzgaba como niño. Porque los niños no juzgan con razón. Los niños no juzgan con justicia. Los niños son niños. Y esa etapa nosotros la pasamos como niños. Yo viví esa etapa cuando yo conocí a Cristo. Ahora estoy en la vida de adulto espiritual y recuerdo cuando yo conocí a Cristo, las cosas que yo pensaba, las cosas que yo hacía. A la verdad, como dice Pablo, era como un niño y pasé esa etapa de niño. Y siendo como niño, tenemos que llegar a ser jóvenes, ¿verdad? Literalmente. Después de ser jóvenes, adultos. Igualmente en la vida espiritual. Somos niños espirituales y no nos vamos a quedar como niños. Tenemos que avanzar a llegar a ser jóvenes espirituales y a llegar a ser también hombres maduros espirituales. Los niños espirituales son aquellos que viven conforme a la carne. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 3, 1. Los que ya están en el camino por tiempo y todavía actúan conforme a la carne, aunque ellos no quieran. La Biblia dice que son niños todavía. Muchas personas se han pasado años en el Evangelio, en la iglesia, y nunca pasan de ser niños. Dice la palabra del Señor, hablando del apóstol Pablo, la iglesia de Corinto, así como Dios habla hoy a la iglesia de Nueva Jerusalén. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Esta es la vida de los niños espirituales. Andan, viven conforme a la carne, todavía con contiendas, todavía con celos, todavía hablando como hombres carnales, no han madurado, no han llegado ni a su juventud espiritualmente, todavía siguen viviendo como niños. Y Pablo les dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. En las iglesias tienen que estar sirviendo la leche cada día de servicio. Hablar de que Cristo te ama, hablar de que Cristo murió por ti, hablar de que Cristo, hablar de que cómo buscarlo. Cuando nosotros ya deberíamos de ser capaces de recibir palabra de doctrina, de conocimiento, que sepamos dirigirla, que sepamos, hermano, discernirla. Pero dice el apóstol Pablo que no se puede hablar de eso porque todavía hay carnalidad en las iglesias. Todavía necesita que a la iglesia le digan arrepiéntete,
Todavía necesita la iglesia que le expliquen cuál es el significado de la palabra arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no ha pasado, no ha dejado su niñez. Es como si apenas hubiera llegado a bautizarse. Todavía tiene que estarle diciendo las cosas que se conocen de un principio. Niños espirituales son aquellos que no alcanzan a comprender las palabras fuertes que habla la Biblia. Porque la Biblia, hermanos, en parte de doctrina a veces habla con palabras fuertes o palabras que a veces la iglesia no entiende. Porque su oído no está capacitado para escuchar con atención. No está capacitado el hermano o la hermana para discernir en lo que se está hablando. Para que nosotros podamos, hermanos, para que nosotros podamos entender las cosas que la Biblia habla, necesitamos de dejar nuestra niñez y no andar batallando con juzgar, con burlarse, andar batallando, hermano, con disensiones. No, sino que nosotros debemos de dejar eso y avanzar y esperar una palabra sólida que venga a nuestra vida. En nuestra vida como cristianos deberíamos ya de conocer muchas cosas de la palabra del Señor. No remontarnos a las historias mucho tiempo, sino que debemos de avanzar. Está bien estudiar los evangelios, sí, pero hay cosas más grandes que tenemos que conocer. ¿Para qué? Hermanos, para que sepamos que Cristo pronto viene. Pero a veces pienso que porque las personas no conocen las cosas que van a acontecer en el futuro, piensan que todo es normal. Pero no es así. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Los niños espirituales son aquellos que no alcanzan a comprender las palabras fuertes, los que no avanzan en el conocimiento de la Biblia. Hebreos 5, 11 al 14, dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Decía el predicador, aquí tenemos mucho que decir y poco de explicar. Versículo 12. Porque habiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Para el tiempo que tenemos nosotros en el Evangelio, para el tiempo que tengo yo y usted, dice la palabra, deberíamos de ser ya maestros, con entendimiento de Dios, hombres educados, mujeres educadas en la palabra de Dios, que miran cómo hablar, que miran cómo pensar, que miran cómo actuar, porque un maestro en la vida literal no es un maestro. No se puede comparar un maestro como alguien que no ha estudiado. Un maestro siempre habla con cautela. Un maestro literal de una secundaria, preparatoria, habla con cautela, escucha, analiza y habla. Por eso el predicador pone este ejemplo. Deberíamos de ser ya maestros. Miremos lo que hablamos, miremos lo que decimos. Y como maestros entender las partes de la Biblia que son esenciales para nuestro crecimiento. Le estaba diciendo, pero a causa de que no han crecido, ustedes necesitan una vez más que les explique los rudimentos.
o que les enseñen los principios bíblicos. Jesucristo te ama. Jesucristo murió por ti. Jesucristo viene pronto. Jesucristo. Es que si no hablan de eso, entonces ¿de qué van a hablar? Hay muchas cosas que hablar. Debemos de avanzar. Pero después de tanto tiempo no avanzamos. ¿Por qué? Porque no crecemos. Porque estamos como niños. Porque me imagino que muchos de los cristianos se les puede decir que podrían estar como... Yo a veces vienen para mi vida ejemplos o pensamientos de Dios a mi vida. Cuando yo miro la palabra de Dios y yo veo que no puedo avanzar más de donde ya estoy, digo, Señor, parezco como una ranita que está dentro de un frasco. Brinca y cae en el mismo lugar, brinca y cae en el mismo lugar. Y así es el niño. No avanza en la iglesia. Siempre háblenme del amor, siempre háblenme denme lechita espiritual, porque no puedo comer tortilla, no puedo comer algo sólido. La carne me hace daño, la tortilla también. Más que salsa me pica, me arde el estómago. Ya somos grandes. Debemos de enseñar, ya no necesitamos que nos enseñen, pero por causa de que no avanzamos, de que estamos enfrascados, no avanzamos, necesitamos que nos sigan enseñando. Tenemos que nosotros, hermanos, levantarnos como verdaderos hijos de Dios. Hablo de nosotros, también de mí, porque la palabra de Dios dice que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Yo no he llegado a la estatura del varón perfecto, pero quiero seguir avanzando. ¿Cómo vamos a seguir avanzando para madurar, para ser maestros? ¿Cómo vamos a seguir avanzando para llegar como el varón perfecto? ¿Cómo? Poniendo en obra la palabra de Dios en nuestra vida. Usted no espere, hermano, que el hermano crezca o se porte bien o ponga la palabra en su corazón y viva él. Usted mismo, yo mismo tengo que ver que estoy avanzando. Cuando yo avance, cuando yo escale, yo voy a darle la mano al hermano que está más abajo. Hermano, súbete al otro escalón. Pero hay hermanos, hablando espiritualmente, que ven que el hermano va subiendo a otro escalón y se le cuelgan para que no suba. Bájate de ahí. Tenemos nosotros que saber examinar lo que estamos haciendo. Tenemos que saber qué cosas estamos haciendo del camino de Dios. Nos estamos ayudando unos con otros para subir al otro escalón. Estamos mirando que está la alabanza y el fuego y nos metemos junto con ellos para estar a la misma estatura, a la misma medida que Cristo ha llevado a la iglesia, o nos quedamos como estatuas mirando. Y a lo mejor quizás estarían qué ridiculeces hay en esta iglesia. Esta iglesia, hermanos, yo puedo alcanzar a notar que no es para gente que no tiene un encuentro con Dios. Porque yo estoy seguro que si en un culto viene una gente que no tiene un encuentro con Dios y ve las cosas que se realizan en esta casa, tal vez venga esa vez que vino, sería la última, pues se regresa. No es tantas cosas que hacen, son desordenados. Porque aún hombres conocedores de las cosas de Dios, para muchos es desorden lo que se hace en este lugar. Pero para los que estamos llenos del Señor y entendemos, para los que hemos crecido, para los que hemos madurado, queremos más todavía. Queremos más. Podemos pasar 1 hora y media, 2 horas y sentimos que es poco tiempo. Pero si alguien viene por primera vez y nos visita, cuando vea el reloj de estos hombres se pasaron de estar cantando y alabando. Pero es que ¿cómo no nos vamos a pasar si la presencia de Dios está en este lugar? ¿Cómo vamos a decirle al Señor, Señor, ya párale, ya vete? No. Tenemos que seguir, tenemos que madurar, tenemos que aprender.
En nuestra forma de hablar tenemos que ser como maestros y decir a los que no conocen, mira, no te preocupes, métete en las cosas de Dios y vas a ver que después que tú estés en el ambiente espiritual que nosotros estamos, ni vas a querer ver el reloj, lo que vas a querer ver a Cristo, vas a querer ver la presencia. Entonces nosotros tenemos que madurar y ser maestros para enseñar a otros, porque dice la palabra de Dios, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Así que predicadores, ya dejen de dar lechita. Preocúpense por traer una palabra sólida. Ya no somos niños. Desvélense, pídanle a Dios, Señor, dame una palabra que le enseñe a la iglesia a crecer. Ahorita estamos enseñándonos que vamos a crecer a dejar ¿qué? Nuestra niñez. Vamos a dejar, deje ya su niñez, deje de criticar, deje de juzgar, deje de traer disensiones, no viva conforme a la carne, madure. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en esta tarde. Cuando era niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero ahora ya no soy niño, dice la palabra del Señor. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, versículo 14. Pero el alimento espiritual es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Que los que son niños, su sentido no está ejercitado en el bien y el mal. Porque hagan bien o hagan mal, para ellos es normal. Y le viene un mal también. Pero nosotros, nuestro oído, nuestra forma de ser debe de estar ejercitada. Oh, juzgar es malo, criticar es malo, poner tropiezo a mi hermano es malo. Es cuando el hombre tiene el oído ejercitado para saber y oír cuál es lo bueno y cuál es lo malo. El niño no puede distinguir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero los que hemos alcanzado la madurez, los que anhelamos palabra sólida, alimento sólido, sí sabemos. Yo ya no necesito que me digan, tienes que arrepentirte. No, yo ya lo sé. Mi oído, mi ser ya sabe que no tengo que hacer lo malo. Eso es arrepentirse. No necesito que me digan, Cristo murió por ti. No, yo ya sé, mi oído ya sé cuál es el bien y cuál es el mal. No necesito que me digan, pórtate bien porque si no te vas al infierno. Ya sé. Avancemos. Pero en la iglesia, a veces necesita la iglesia de todos estos rudimentos, como dice la palabra de Dios. Pero en esta tarde que estamos hablando sobre las 3 etapas de la vida espiritual, quiero, hermanos, que analicen su vida y vean en qué etapa están. Dejen su niñez, por favor. Ya no anden como niños, enredándose en cosas deshonestas, no. Ya estén como maestros, alentando a los demás. Mira, tienes que ir, porque la palabra de Dios nos habla, nos enseña. Si tú no escuchas la palabra de Dios, nunca vas a crecer, nunca vas a aprender. Díganle, pero muéstrenle la palabra. Por eso les digo, anoten las citas para que le digan, mira, estuvo bien buena la palabra de Dios. Nos dijeron que hay 3 etapas en la vida espiritual: la niñez, la juventud y adultos. Estamos viendo la parte de la niñez, vamos a ver también la parte de la juventud, hablando espiritualmente. Y vamos a hablar también acerca del hombre cuando ya es un hombre, como dice Pablo, cuando era niño, hacía como niño, pero después dejé lo que era de niño y lo dejó cuando ya era un hombre. Inciso B, los jóvenes en la vida espiritual. ¿Quiénes son los jóvenes en la vida espiritual? ¿O qué deben de hacer los jóvenes en la vida espiritual? Ok, usted ya dejó de ser niño espiritual, porque ya la palabra de Dios lo ha perfeccionado, lo ha madurado, y ahora usted anhela ser un joven espiritual. Un joven espiritual, hablando literalmente, un niño se viste como él quiere, ¿no? No importa que su papá le compre una camisa floja, una playera, como sea, larga. El niño viene contento, ya está contento. Pero ¿qué cuando es joven? Cuando es joven, busca algo de marca, busca algo entallado, algo que lo vean ya. Si ya es un joven, mira.
¿A poco ese es tu hijo? Ay, me acuerdo cuando estaba chiquito. Y ahora mira qué joven traes a tu lado. Wow, mira, bien parecido, bien cambiado, bien hasta perfumado este jovencito. ¿Por qué? Porque dejó su niñez, ahora ya es un joven. ¿Verdad? Ahora en la vida espiritual nosotros debemos de dejar nuestra niñez y venir a la juventud. Los jóvenes con su vestuario ponen ejemplo. Los jóvenes con su sonrisa, con su hablar, con lo que él haga, pone un ejemplo. Es muy educado tu jovencito, tu hijo, educado. Poco habla, pero cuando habla sí sabe lo que habla. Oh, ese joven sí. Así debe ser en la vida espiritual. Los jóvenes en la vida espiritual son aquellos que dan buen ejemplo a los creyentes. 1 Timoteo 4, 9 al 12. Y yo no sé por qué muchas personas andan perdidos en su vida, si la vida da mucho consejo, hermanos. Muchos consejos de los cuales debemos aprender. 1 Timoteo 4, 9, 12. Dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Así que recibámosla. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen en Él. Esto está hablando el apóstol Pablo. Está hablando. Y está diciendo, es digna de la palabra de que sea recibida. Versículo 11. Le dice al apóstol, a Timoteo, y nos dice a nosotros, también como jóvenes espirituales: esto manda y enseña. Ninguno tenga un poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Cuando dejamos nuestra niñez, esto viene a nuestra vida, o debe de venir a nuestra vida. Ya no hablamos como niños, ya no pensamos como niños, ya no creemos como niños, ahora creemos como jóvenes. Y si tú eres ejemplo de los creyentes, amado hermano, si tú eres ejemplo de los creyentes, como dice la palabra, entonces ninguno va a tomar en poco tu juventud. Estoy hablando de la juventud espiritual. Aunque yo tenga 60 años, puedo portarme como un joven espiritual. ¿Cómo? Dando ejemplo a los creyentes. Ya no como niño. Como niño tal vez en un tiempo dije, mira, el hermano se cree muy santo, viene bien vestido, bien y intocable, y trae su Biblia, y ay, anota, se cree que va a ser pastor. Eso es como un niño. Pero ahora no, ahora soy ejemplo de los creyentes. Ya soy joven. Tengo que vivir en esa etapa de juventud, pero también ya tengo que vivir en la etapa de la madurez, de la gente grande. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes, primeramente en palabra. Que tu palabra sea sí, que tu palabra sea no. Que tu palabra tenga validez. Que cuando tú hablas y dices algo, lo cumplas primeramente. Recuerdo que en los tiempos cuando yo vivía como niño en mi casa y hacían un trato los señores grandes sobre vender un terreno, vender un animal o hacer algún trato, no se trataba con que fírmame este papelito primero, no, decían ellos la palabra. Ellos con su palabra sostenían todo y podían vender un terreno, podían vender lo que sea, dame tanto por el terreno ahora y dame después, y era una palabra. Nosotros tenemos que tener una palabra, hermanos, que nos identifique como jóvenes. Tenemos que ser de una palabra, no de dos palabras. Tenemos que tener buena conducta, como le dije, siendo joven, buena conducta, que hablen bien de nosotros. Ese joven se conduce bien, mira. No anda en malos vicios, no anda en compañerismo deshonesto, es responsable en su casa,
llega temprano a su casa, obedece a su papá, a sus padres los obedece, ve por sus hermanos, buena conducta tiene, buen aprecio tiene. Es lo que dice el apóstol, le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, que debemos de portarnos como jóvenes en conducta y en amor también, en amor, amarnos unos con otros como Dios nos ha amado, en amor, en espíritu, en fe y esperanza. No tenemos que hablar sin fe, tenemos que hablar con fe, ¿verdad? Siempre. Ay, hermano, me duele el estómago, no sé qué me pasó. Hermano, tenga fe, el Señor es poderoso, le voy a ayudar a orar. No diga, pues quién sabe, hermana, qué le pasó, así se murió mi tía, no me le dolió ese murió. Eso no es de fe es de que, hermana, tengamos fe en el Señor. Somos hijos de Dios. Así, hermanos, cuando las personas del mundo, cuando los inconversos o los hermanos que no están afirmados nos escuchen hablar, ellos también van a decir, yo también quisiera hablar como esos jóvenes espirituales, que a pesar de lo que están pasando, tienen esa fe que no los mueve, esa fe, permanecen en esa fe y creen en ese Dios y nada los mueve. Y muchos van a creer por eso en Cristo, la fe y la pureza. Qué importante es la pureza. Ante los ojos de Dios es algo valioso la pureza. Mantenernos puros en el Señor. La juventud en Cristo, literalmente y espiritualmente, debe de mantenerse puro también de la red de Dios, para que otros vean. Dice el versículo 16: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Jóvenes espirituales, jóvenes literales, tengan cuidado de ustedes mismos, que nadie tenga un poco su juventud, y me refiero a todos, a mí mismo, que nadie diga, es cristiano, hasta predica y mira lo que anda haciendo. Eso es deshonesto ante la sociedad cristiana, la sociedad que vive en el mundo, y ante Cristo. Eso no es bien visto, tengamos cuidado. Entonces debemos de dejar la niñez, y también debemos de dejar la juventud espiritual. Debemos de avanzar más allá todavía. Debemos de llegar a ser adultos en la fe. Adultos en la fe son aquellos que se esfuerzan y todas las cosas las hacen con amor. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Y vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. 16:13. ¿Lo tienen? Amén. Primera de Corintios 16:13 y 14. Dice la palabra de Dios: velad, número 1. Estad firmes, número 2. Estad firmes en la fe. ¿Y qué dice después? Portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Nos vamos a portar como jóvenes todavía? No, como varones esforzados. Por eso es que dice el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo que leímos de Corintios 13:11: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Hay que dejar lo que era de niño. Hay que dejar. El niño con poquito se enoja, ¿verdad? Le quitas un juguetito, se enoja y quiere llorar, o se va apartado por allá.
Hay cristianos que parecen niños. Con algo que ven en la iglesia ya se van mejor. No, como varones, jóvenes, esforzados. No me importa lo que yo vea. Yo sé en quién he creído. Yo sé a quién amo. No como niños haciendo berrinches espirituales ahí. Hermanos, ha terminado nuestro servicio. No se vayan, vamos a comer. No, ya me voy. Salió enojado de la iglesia. Se perdió la cena, se perdió la comida, porque todavía es un niño. Pone pretexto, es que tengo un asunto que atender, hermano. Aunque su corazón va todo inflado de resentimiento. Este es un estudio que nosotros debemos de absorberlo. Y cuando el enemigo nos ataque en esa forma, hay que sujetarlo, que sujetas en el nombre de Cristo. Yo estoy con mis hermanos y voy a permanecer con ellos. No les decimos nada por educación, no se les llama la atención por educación y para que no se lastimen más. Y yo siempre he dicho, por eso nos habla la palabra de Dios, para que nosotros maduremos y aprendamos y seamos maestros. Pero si después que oyó la palabra, hermano, y nada recibió, eso ya es cosa suya. Porque nadie puede hacer nada por nadie. Ni usted puede hacer algo por mí, ni yo puedo hacer nada por usted. Lo que puede hacer por cada uno de nosotros es la palabra de Dios. De acuerdo como nosotros queramos absorber ese alimento, digerir ese alimento. Pero si nosotros, hermanos, oímos la palabra y seguimos siendo lo mismo, vamos a necesitar otra vez la lechita espiritual. Háblenme del amor, háblenme que Cristo murió por mí, díganme que me arrepienta, díganme que cambie, díganme. No, señores, hermano, enséñame cosas que me hagan cambiar mi vida, que salga yo de donde estoy enfrascado y vaya yo adelante. Ese es el objetivo. Jesucristo dice en Efesios 4 que el mismo Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. ¿Para qué los puso? ¿Saben para qué los puso? Bueno, vamos a ver. Abran su Biblia. Abran su Biblia para que vean. Y ya después me van a decir. Efesios. Ay Dios. Efesios 4:11. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué fin los constituyó? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Ahora ve, ¿para qué son puestos los pastores y todo? ¿Cómo vamos a llegar a la medida del varón perfecto? Escuchando palabras sólidas, porque ya queremos, hermanos, crecer más, queremos avanzar más. Por ahí digan, hermanos, estamos predicando puros rudimentos del principio. Hermanos, traemos una enseñanza que nos suba a los escalones, que nos lleve más allá, que aprendamos. Pongan a trabajar los que predican, que se esfuercen, que le pidan a Dios, Señor, enséñame a discernir las cosas, porque para esto Dios nos puso. Si es pastor, para eso lo puso Dios, para que nos lleve a la perfección, no para que nos esté apapachando ahí con los rudimentos, no, sino para que nos lleve. Si Dios puso un maestro en la iglesia, lo puso para que la iglesia vaya más allá. No me dio el conocimiento para tener a la iglesia aquí diciéndole, mira hermano, no andes haciendo eso. La Biblia dice que si pecas, te vas a ir al infierno. Hermano, arrepiéntete. Usted ya sabe que tiene que arrepentir o no. Ya sabe que tiene que portar bien, ya sabe que tiene que amar a su prójimo,
Ya sabe el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma. ¿Cuántas veces nos han predicado eso? ¿Acaso no lo sabemos? Si no venimos a la iglesia, si no adoramos, si no cantamos, si no oramos, si no buscamos, es por nuestra necedad, no es porque no nos hayan enseñado. Entonces, tenemos nosotros que caminar de acuerdo a como dice la palabra en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, como dice la palabra del Señor que leímos, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué debemos de dejar? La niñez. ¿Qué más? La juventud. Y debemos de ser grandes, adultos, que sepamos, maduros, que sepamos nosotros, hermanos, digerir la palabra de Dios. Y no solamente escucharla todos la pueden escuchar, todos la escuchamos, pero eso no nos llena escuchar la palabra. La llenura de la palabra es cuando nosotros la ponemos por obra. Por ejemplo, ahorita todos escuchamos, leímos sobre la niñez, la juventud y ya ser mayor, pero eso no nos va a llenar, eso no nos va a cambiar. Nos va a cambiar nuestro esfuerzo como personas grandes. Cuando usted quiera hacer algo indebido como niño, acuérdese, son cosas del niño, ya no me perteneces a mí. Bueno, es como cuando era yo joven espiritual, ahora soy maduro, ahora tengo que enseñar con mi ejemplo, con mi forma de vivir, con mi forma de hablar, mi forma de pensar. Tienen que valorarla las personas y seguir adelante, hermano, hasta que Cristo venga, y vamos a seguir creciendo más, porque el Señor, hermanos, a la verdad que la palabra de Dios está llena de conocimiento, solamente que necesita que nosotros busquemos la esencia de la palabra de Dios. Y a veces no crecemos porque no se nos enseña, pero tiene que haber enseñanza dentro de la iglesia para crecer. La doctrina y la enseñanza dentro de una iglesia es como la columna vertebral de un cristiano. Si un cristiano no tiene la columna vertebral o está lastimada, anda como el gusano, ¿verdad? Para allá y para acá y no puede caminar. Así es la iglesia. Si no tiene doctrina, si no tiene enseñanzas de crecimiento, la iglesia siempre va a estar igual. Aunque seamos pocos, pero tenemos que aprender. Cuando hay fuego hay que meternos al fuego. Y que venga el que se va a quedar, y el que sabe pues que se vaya, no le gusta, pues ni modo. Pero nosotros no vamos a decir, ay, es que no le gusta, como hacemos mucho ruido, mucho escándalo. No, hermanos, que le guste a Dios. Que lo demás, no. Póngase de pie, vamos a orar así. Vamos a darle gracias. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias, Señor mi Dios, por traernos tus enseñanzas a nuestra vida para que podamos crecer, Señor mío. Ayúdanos a todos, amados